En este final del 2023, las noticias mundiales se saturan con algunas palabras como Gaza, Israel, genocidio, Palestina, en fin. El mundo habla de todas estas cosas y hoy vamos a abordar ese asunto pensando en esa palabra genocidio, pero pensando también en aquella palabra prevalecer, que es una palabra que resume el mandato que recibió aquel pueblo de Israel de parte de Dios para transitar durante toda la historia como lo ha hecho, en medio de oposiciones, en medio de persecuciones, aún de matanzas, de imperios, de reyes, en fin. Vamos a pensar en todas estas cosas. Pero vamos a ver tres aspectos de esto. Un proyecto divino, pensemos en lo que es una oposición maligna y pensemos en lo que es prevalecer en el poder de Dios. Bien, para ello vamos inicialmente también a leer algún párrafo de la Escritura, de la Biblia, en el capítulo 12 del mismo profeta Daniel. Esta palabra que recibe por el Espíritu Santo, en ese capítulo 12, versículo 7, en la parte final, donde dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces pensemos inicialmente en este proyecto divino. Para ello tenemos que trasladarnos en aquella escena de hace 9,000 años, de acuerdo a como en la Biblia se cuenta la historia de la humanidad sobre la tierra, cuando aquella primera pareja pecó delante de Dios y recibió algunas sanciones, como también las recibió la serpiente antigua, que también dice la Biblia, que se llama Diablo y Satanás. A esta serpiente antigua se le dijo, o sea, a este diablo se le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, desde aquel entonces se libra una batalla por parte de la simiente de la mujer que vino a ser Israel. Pero vamos a ir avanzando a grandes rasgos a través de algunos patriarcas, llegando entonces unas generaciones después hasta Noé. Este Noé fue aquel que hizo aquel arca en la cual él y su familia se salvó con 3 hijos que tenía y sus mujeres. Los 3 hijos eran Sem, Cam y Jafet. Tuvo lugar un incidente, dio Noé una profecía y así continuó la genealogía de Israel a través del hijo de Noé que se llamaba Sem. Sem, pues 4 generaciones después, tuvo un tataranieto llamado Eber. Este Eber es aquel del cual surge aquella expresión hebreos. Entonces, la palabra Eber tiene lugar para lo que es la palabra hebreos. Y esto es importante porque se quiere relativizar las cosas en medio de digamos, de una discusión, en fin, mundial acerca de Israel, acerca de los palestinos, diciendo que todos son semitas, pero en realidad no todos son semitas. Hay una línea que fue avanzando y que llega hasta Sem, del cual surge la palabra hebreo a través de su tataranieto Eber. Pero este Eber, unas generaciones más adelante, dio lugar a la vida de un patriarca llamado Abraham. Abraham, del cual se dice Abraham el hebreo, también expresamente. Allí se habla del hebreo Abraham. Abraham que fue llamado a aquella tierra y ya llega a lo que era Canaán, la que luego los romanos llamaron Palestina, como se llama hoy. Entonces allí Abraham recibió toda su visión, todas sus promesas, en fin, pero Abraham tuvo un hijo llamado Isaac,
y luego tuvo un hijo llamado Jacob, y de este Jacob surgieron las 12 tribus de Israel. Así fue avanzando el tiempo y llegamos hasta Moisés. Moisés fue aquel patriarca que después de 400 años de sometimiento y de servidumbre del pueblo de Israel que había entrado en Egipto, Moisés fue como un libertador a rescatarlo de aquella opresión. Y es allí donde se usa otra vez la palabra hebreos, porque Moisés, cuando se enfrentó al faraón, le dijo: el Dios de los hebreos llama para que su pueblo le vaya a servir en el desierto. En fin, suceden muchas cosas extraordinarias a través de Moisés, y a través de Josué, su sucesor. Salen de Egipto a tomar la tierra y la van conquistando, y nos ubicamos luego en el tiempo de David, por supuesto, varias generaciones después, porque David fue un rey que constituyó el reino como tal y estableció a ese pueblo como una nación muy fuerte, a la cual muchos países a su alrededor le temían. Pero todo esto forma parte de un proyecto divino que giraba en torno al propósito de Dios de resguardar una simiente de la cual iría desarrollándose una genealogía. Cuando hablamos de una simiente, hablamos de una semilla, o sea, hablamos de un hijo que tuvo luego a Eva, que se llamó también Set. Bien, y así se fue desarrollando este asunto, de lo cual he hablado en algunos videos. Así fue desarrollándose el tiempo, y fue Israel que surge de Jacob, de las 12 tribus, confrontando dificultades en el mundo, en fin, prevaleciendo, luchando, hasta que llega a ser un gran reino a través de el rey David. Bien, pero más adelante pensemos un tanto en una oposición maligna. Ahora tenemos que retroceder un poco y encontramos que a la serpiente se le dijo: tú le herirás en el calcañar. Entonces la serpiente antigua, el diablo, se opuso a la simiente, quiso destruirla. De hecho, la destruyó en el primer sucesor, el primer hijo de los 2 hijos que tuvo Eva, que fueron a Caín y Abel. Entonces hubo allí un homicidio fraguado por la tentación misma de Satán, y en fin, allí comenzó él a destruir la simiente, pero Dios le dio otra simiente a Eva, y en fin, así fue avanzando el tiempo y llegamos al tiempo de un mundo corrompido. Mundo corrompido en el cual vivió luego Noé, y vivió también Abraham, y surgieron, y entonces surge el nombre de los filisteos. Los filisteos, que llegaron a ser también, aparte de este mundo corrompido, unos opositores, unos perseguidores de la simiente. Claro, Dios le había entregado aquella tierra que no solo era de los filisteos, sino de todos los cananeos, amorreos, jebuseos, en fin, varias tribus y varias naciones allí, a Israel. Y entonces desde allí se fraguó aquella guerra por prevalecer, que tuvo que librar Israel. ¿Para qué? Para que la simiente encontrara espacio y se fuera desarrollando en el tiempo. Luego, como vemos y como ya comentamos, Israel fue a tener como esclavo a Egipto, donde pasó, como dijimos, 400 años, luego fue liberado, luego vinieron el sometimiento por parte de los persas, el imperio persa, que también sometió a Israel. Todo esto lo comento porque fueron todas las oposiciones, fueron todas las obras malignas en medio de las cuales tuvo que prevalecer Israel.
enfrentado a la serpiente, enfrentado a un mundo corrompido, enfrentado a los filisteos y a todos los cananeos, a los egipcios, a los persas, a los babilónicos, a los griegos y luego a los romanos. Ya en el tiempo de Jesús viene la oposición y viene el sometimiento a los romanos, porque ya aquella gran nación y aquel gran reino que se levantó a través del rey David, que fue sucediendo en otros reyes, había claudicado en medio del poder de los romanos. Y así pues, en ese tiempo de los romanos nace Jesús y la simiente antigua consigue a llegar hasta aquel Salvador, Jesús, del cual y por medio del cual serían salvas todas las naciones, como se le prometió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, simiente la cual llegaría a ser el propio Jesús ya en tiempo de los romanos. Pero unos 600 años después vienen los musulmanes a oponerse también a Israel, a la simiente. Luego viene la guerra de los cruzados, luego los otomanos, luego el poder de los británicos, más modernamente hablando. En fin, británicos, musulmanes, babilónicos, griegos, persas, egipcios, filisteos, serpientes, en fin, fueron muchas las oposiciones, fueron muchas las cosas que vinieron a cortarle el paso a Israel, cortarle el paso a la simiente santa, al proyecto divino. Por eso hablamos de una oposición maligna, hasta que llegamos al tiempo de los nazis, porque cuando Jesús habló de Israel, habló una palabra profética, dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que serían esparcidos por todas las naciones, como los romanos llegaron a esparcir a Israel por todas las naciones. Incluso se hace una alusión a Claudio, el emperador Claudio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Claudio mandó a sacar a los judíos de Roma. Y no fueron sacados de Roma, fueron sacados de Venecia, fueron sacados de los países franceses, fueron sacados de la Iberia, fueron sacados de muchos lugares, fueron perseguidos y en medio de toda la Europa vino una oposición terrible para los judíos, la cual se desarrolló en el tiempo y durante centurias, una y otra, hasta que llegamos, como les decía, a los nazis, los cuales a través de su líder Adolf Hitler, a través de su líder, pues había heredado todo aquel odio, toda aquella persecución, incluso un rencor, porque él decía que eran los culpables, los judíos, de que Alemania hubiera perdido la Primera Guerra Mundial. Decía él que habían traicionado, y en fin, y eso sería otro tema. Pero lo cierto es que él se levanta contra los judíos acérrimamente y porque había quedado Alemania en el suelo y, en fin, su economía y toda bloqueada por el mundo entero después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces encontraba él y veía Adolf Hitler que los judíos, sin embargo, prevalecían. Los judíos tenían su comercio, los judíos tenían sus periódicos, los judíos tenían los bancos y incluso el control de estas instituciones. Y por eso en algunos discursos sale el mismo Adolfo Hitler maldiciendo a los judíos, cargado de envidia porque ellos tenían los periódicos, porque ellos tenían los bancos y por supuesto a través de estas instituciones controlaban a una sociedad, a una opinión pública, en fin, muchas cosas que sucedieron, pero que dieron lugar a un odio, a una persecución y a un genocidio, un verdadero genocidio que sí tuvo lugar en aquel entonces. Recuerde que estamos hablando de la palabra genocidio, estamos hablando de Israel.
un genocidio. Bien, pero pasemos a un tercer aspecto, lo que es prevalecer en el poder de Dios. En el capítulo 24, versículo 32 de Mateo, también encontramos una referencia a esa escritura que leíamos de el profeta Daniel, porque Jesús, cuando habla de las señales de su venida, dice: cuando ustedes vean a la higuera florecer y que ya salen sus frutos, entonces sepan que el verano está cerca. Sí, porque eventualmente, en medio del dominio de los británicos en el mundo, en medio de ese dominio, después de la Segunda Guerra Mundial, recibe este pueblo que estaba disperso por todo el mundo, recibe una tierra. Y se va a vivir en esa tierra, y esa tierra era la Palestina, donde estaba Jerusalén, la tierra que él había recibido de parte de Dios, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a lo que Dios había hablado a sus patriarcas, y recibe aquella tierra no por beneficio o por ninguna bondad del Imperio Británico, sino porque, como dice el profeta Daniel, cuando se cumpla la dispersión del pueblo santo. En fin, se cumplió la dispersión, llegó el tiempo y Dios hizo volver a Israel a su tierra, e Israel comenzó a tomar fuerza. Israel se constituyó en una nación allá en aquel entorno, como es hoy en día un estado establecido, por cierto, muy rico, muy poderoso, porque prevaleció a pesar de toda la persecución de milenios, incluso en medio del mundo y atravesando oposición de imperios, como hemos dicho, persas, babilónicos, filisteos, egipcios. Este pueblo prevaleció, este pueblo volvió a su tierra como hoy en día y ha tomado poder, porque le ha sido entregado de nuevo el poder del pueblo santo, como lo dijo Daniel, y así logró prevalecer. Bien, nosotros, y allá entrando un poco en lo que es la conclusión, necesitamos estar entendidos de este asunto. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que aman al Señor, aquellos que son su iglesia, se puede decir los evangélicos que respaldan a Israel, que la respaldan irrestrictamente. Claro, de una forma moral, de una forma espiritual, porque este pueblo bíblico, este cristianismo bíblico, sabe que surgió de aquella simiente, de esa simiente que resguardó Israel durante siglos y siglos y siglos, en medio de oposiciones, en medio de guerras, en medio de muchas cosas, pero hoy día Dios ha restaurado a Israel, y de esa simiente surgió Cristo Jesús, y se cumplió la promesa dada a Abraham para que fueran salvas todas las naciones. Así como la iglesia se encuentra diseminada, la iglesia bíblica, en todas las naciones, Dios le ha dado a Israel restauración, le ha dado retribución y le ha dado sus consolaciones. Hay consolaciones de parte de Dios para Israel. Es importante entender este asunto así, porque no se trata de un genocidio, se trata de una batalla, se trata de defender un Estado, se trata de defendernos y defenderse de un ataque, aunque, ojo, la iglesia bíblica también ama a todas las naciones, no está llamada para entrar en beligerancias, ni mucho menos en guerra, pero sí entiende que Israel es el pueblo escogido de Dios, incluso del cual Él nació, porque vino el Mesías y sucedieron todas esas cosas. Así que esto es lo que yo puedo decirle, que tiene que ver con este Israel, con este llamado genocidio, y con este Gaza, y en fin, y con el amor de Dios.